Y así iniciamos nuestro lanzamiento del Gran Debate, un evento que nació debido a la pandemia que estamos viviendo en el 2020 a nivel de América Latina y el mundo. Este proyecto de Gran Debate salió en vista de una reunión de emergencia de algunos colegas de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos que firmamos o coincidimos en la imperiosa necesidad de aportar nuestra experiencia y formación para ayudar o brindarle herramientas a los gobiernos a tener una mejor expectativa y un mejor manejo de crisis, comunicación de gobierno, entre otros ejes temáticos. Es por ello que hoy nos encontramos con dos consultores especiales que nos hablarán ampliamente de este tema para el cual se los presento. Estamos con el presidente de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, el doctor Osvaldo Moreno Ramírez, politólogo, consultor internacional y analista político. Y de otro lado tenemos, esto por Ecuador, y por Colombia tenemos al doctor Harvey Restrepo Muñoz, docente universitario, especialista en marketing político, consultor internacional, docente universitario, ya les había dicho, y entramos en materia. Adelante, señores. Buenas noches, un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan, después de una convulsionada noche en América Latina, por los virus, por los hackeos, por los gobiernos, tenemos el gusto de poder arrancar esta primera edición de estos debates cortos. Como Red Latinoamericana de Consultores Políticos, nuestro objetivo es ampliar los foros, ampliar los debates y principalmente democratizar la información. Voy a dar el paso a Harvey Restrepo, quien nos va a hablar sobre los temas que se están viviendo en este momento, que son de conocimiento público, su visión sobre el antes, el post, el durante, y lo que se avecina después de esta crisis. Él, en un lapso de 10 minutos, va a dar sus impresiones y finalmente voy a cerrar yo con un par de preguntas que le voy a hacer. Adelante, Harvey. Osvaldo, qué gusto volver a vernos otra vez, qué gusto volver a ver los amigos. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para poder intercambiar ideas, conceptos, para volver a encontrarnos otra vez. Liliana, qué gusto verte ahí en la pantalla nuevamente y pues esta va a ser una noche interesante. Mire, la comunicación política la concibo yo desde tres ángulos. El gobierno, y obviamente cuando ganamos campañas, pues estamos trabajando comunicación de gobierno. La comunicación de oposición, obviamente cuando se pierde campaña no se deja, no se queda callado el candidato, no se deja de hablar, no se deja de conversarle a la ciudadanía, sino que se hace ejercicio de oposición. Y hay otro esquema, otro ángulo, que es el independiente. El independiente de alguna manera está en ese equilibrio, ¿no? Para poder participar también en política, porque las campañas son continuas. Ellas van y vienen y nos las encontramos nuevamente a la vuelta de la esquina. En el caso de Colombia, en un año más o menos, estamos iniciando campañas a Cámara y Senado. Bueno, el planteamiento de lo que vamos a trabajar hoy está en tres tiempos. Prepandemia, pandemia y pospandemia, para poder dividir la comunicación que vamos a tener, la comunicación política y de gobierno. Mire, en la prepandemia, lo que ha regido antes de que llegáramos al momento de crisis, es un pensamiento que es muy normal en los gobernantes, ¿no? Y es el económico, el financiero. Los gobernantes vienen marcados por eso y inevitablemente sus decisiones se van a orientar sobre eso. Los gobiernos, de alguna manera, están secuestrados por los financieros, por el Fondo Monetario Internacional, por los bancos, por todo lo que significa este círculo financiero, por las bolsas de valores. Viven nerviosos o vivimos nerviosos todos. Y fue muy difícil entender esa disyuntiva, esa polémica que se empezó a suscitar, esa dualidad entre la vida y lo económico. Y digamos que fue muy fácil ver
lo que le pasaba a los chinos, porque todos lo vimos, pero ninguno de nosotros, ni los gobernantes, ni los asesores, ni siquiera los que están en el ángulo de salud, los médicos, vieron lo que pasó en China cerca. Siempre lo vimos de lejos. Siempre miramos que cerraron la ciudad de Wuhan, la cerraron y decíamos, eso está pasando por allá, pero eso no nos va a pasar a nosotros. ¿Y qué falta de atino también? ¿Cuánto darían los gobiernos de Italia, de Estados Unidos, el gobierno de España y nosotros mismos por haber tenido la visión para poderse anticipar de alguna manera a lo que iba a suceder? Y no, dejamos que corriera. Bueno, cuando ya se nos aparece este monstruo en la pandemia, pues ya no había nada que hacer. Ya lo teníamos encima y lo que repetía y lo que escuchaba uno mismo era lo de siempre, ¿no? Con esto nunca nos hemos enfrentado, con esto nunca lo vivimos. Y claro que como sociedad lo vivimos. La peste española y muchas otras cosas sucedieron. Lo que pasa es que ese ego grande de gobernante, esa incertidumbre que empezamos a vivir, nos dio para decir, mire, cierren los ojitos y eso va a ser allá con los chinos. Eso nunca nos va a llegar. Como lo empezamos a ver con algunos gobernantes, ¿no? No alcanzamos en esa disyuntiva a entender que sin vida, ya teniendo la pandemia, ya teniendo el monstruo encima, que sin vida no hay economía. Y mire, ¿cuántos gobiernos no aplazaron? A todos nos llegó por avión, a muy poquitos inclusive les llegó por barco o terrestre. Cuando hablábamos con la gente de Puerto Rico, siempre nos decían, les alcanzó a llegar a ustedes por barco. A nosotros, la mayoría del continente, hoy hablábamos con los de Brasil, con los de Argentina, con los de Ecuador, y siempre nos decían, mire, a ustedes les llegó por avión, a todos nos llegó por avión. ¿Cuánto daría, y vuelvo y repito otra vez, por haber estado en ese momento y poder decir, con tiempo debimos haber encontrado el camino para poder saber lo que nos estaba pasando? Mire, algunos en este momento han ganado, no todos han perdido. Algunos están haciendo negocio, yo creo que esa es la parte difícil de vivir esta pandemia, de vivir esta crisis. Algunos están haciendo uso de esta tragedia. Y yo le digo, mire, los bancos están ganando. Los bancos no han perdido. En muchos países, y digo en Latinoamérica básicamente, algunos no han bajado las tasas de interés. Los préstamos están corriendo. Claro, en otras latitudes, el tema en Europa, algunos de los países nórdicos, algunos de los países que están arriba, han colocado tasa cero, inclusive han colocado tasa negativa. Las empresas de consumo masivo, claro, nosotros nos encerramos en cuarentena y estamos consumiendo más de lo que normalmente consumíamos. Las empresas de servicios públicos, la energía, el agua, ellos están haciendo negocio y algunos, en algunos casos, no están ayudando a sus comunidades. Algunos alcaldes, muy poquitos presidentes, han ordenado y le han dicho a las empresas de servicios públicos, venga, démosle un mes, paguémosle 2 meses mientras dura la pandemia, mientras dura el confinamiento. La economía se paró, la mayoría no. La mayoría han seguido sus cobros como si nada. Las farmacéuticas están haciendo el negocio, ellos están ganando. Mire, y muchas empresas de salud, claro, van a perder algunos también con esto. Mire, van a perder los malos gobiernos, los que tomaron decisiones tarde, los que no fueron capaces de cerrar a tiempo sus fronteras, los que no tuvieron una estrategia para poder sacar de ese pantano, poder sacar a sus ciudadanos. Inevitablemente se destruyó la imagen de muchos gobernantes. Y la pregunta que sigue, porque ya estamos metidos en este pantanal, con una incertidumbre de que no sabemos qué nos va a pasar, sin saber realmente cuándo nos vamos a recuperar en salud, emocionalmente y económicamente, pero lo que viene es después de la pandemia, después de salir de cuarentena, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a suceder? ¿Qué va a cambiar? Y lo primero que los políticos saben... Nos quedan 2 minutos, Hervé. Dale, lo primero
que los políticos saben es que tenemos mala memoria, los pueblos tienen mala memoria. Por eso algunos, como ANLO, dicen unas cosas inicialmente y luego se aparecen como unos angelitos, ¿no? Diciendo, no, aquí no pasa nada, yo estoy guardando cuarentena. Los mandatarios se van a medir por la forma y por la forma como manejaron la pandemia. Los vamos a medir por las muertes, con toda seguridad. Hagamos el break para poder seguir la última parte de esta etapa, ¿no? De lo que viene, de lo que va a cambiar. Ok. Está claro, sí se pueden hacer preguntas lo más te hago breve una y rápido pregunta. posible. Mi hermano, Sí, tengo una ¿cómo no? pregunta. Yo veía en la pantalla, veía un tipo haciendo unas cosas y yo no sé quién invitaron o quién entró ahí. No, ya no tiene ningún tipo de importancia. Verás, Sí. básicamente el mundo está pasando por una situación que, bueno, que la habíamos leído en los libros de historia, que la habíamos tenido clara básicamente en el pasado. Habíamos escuchado en nuestros antepasados las plagas, por ejemplo, en Guayaquil, que está pasando por un momento difícil. Ya se pasó una situación, la fiebre amarilla mató al 30% de la población en algún momento de la historia, ¿no? Y hubo una epidemia también en el continente. Recordemos que el 80% de los nativos americanos, o sea, no fue la pólvora la que hizo la conquista, sino la viruela, ¿no? Nuestros antepasados finalmente fueron derrotados por la viruela, no por la pólvora ni por el Imperio Español. Pero bueno, básicamente, ¿cuál tú crees que ve, qué crees que es lo que se avecina? ¿Cuál crees tú que es el escenario inmediato o hacia dónde crees que debe apuntar la comunicación política? Eso, si puedes responderlo en un par de minutos, sería genial. Bueno, pero tenemos tiempo porque si se nos corta, es mejor que reenganchemos otra vez y hagamos Sí, una charla tenemos el fluida. tiempo y el concepto era, sí tenemos exactamente, tenemos 13 minutos más para terminar todo el programa. Te escucho. Ah, bueno, perfecto. Mira, yo lo que creo es que van a cambiar muchas cosas después de que salgamos nosotros de la pandemia y lo primero que va a pasar es que nuestras prioridades en la sociedad, en el ser humano normalmente va a cambiar. Va a cambiar la forma como nos relacionamos y esto va a alterar definitivamente los comportamientos de consumo y también va a alterar la forma de hacer política, porque recuerda que en estas latitudes y en todo el mundo vivimos de grandes reuniones. La gente no va a querer reunirse tanto. Yo creo que este susto nos va a durar un tiempo, va a durar un tiempo en la memoria y se nos va a volver el tema, pero bastante digital. Mira, nosotros nos estamos estrenando en este nuevo modelo de comunicación, pero van a aparecer muchos, esa es la otra, ¿no? Esto apenas empieza, este tema apenas empieza. Se van a alterar en el tema de consumo para ir a la política, porque por ahí vamos a entrar, la forma de salir a divertirnos también. Recuerden que el fútbol como tal lo tenemos clausurado y lo vamos a tener clausurado mucho tiempo, ¿no? Hablábamos con Argentina, cuando hablábamos con ellos, va a ser y primero se va a reactivar virtualmente a través de televisión, van a estar solitos. Pero por ejemplo aquí en Colombia el presidente dijo no, ni siquiera a puerta cerrada van a poder jugar ahora, van a tener que esperar. Porque cuando suden, pues van a tener la posibilidad de contagio. El problema es que la incertidumbre de la pandemia, como dicen muchos, se tiene todavía en el plazo para que termine esta tragedia. Todavía hay muchas imprecisiones y lo que va a pasar saliendo de esto es lo primero. Entremos entonces ahí en el tema político. Mire, Okay. los que trabajamos oposición, vamos a entrar a darle con todo al gobernante, al que lo hizo mal, al que se equivocó y de alguna manera no hizo las cosas bien. O sea que va a haber un deterioro de imagen. Sí, Osvaldo, pregúntame. Un saludo para Marta Suntaxi, docente universitaria de muchos años, para Ronald Jaramillo, colega, para Héctor, Daniel Galarza, colega, experto digital que nos está ayudando, a Johnny Romero, a iPhone, que no sé, que espero que no sea un troll iPhone, y a todos los que están aquí presentes. A ver, hay un paradigma en esto, no sé cuál es tu opinión. En mi experiencia, yo creo que tú y yo en eso nos parecemos, no somos encuestadores, somos consumidores, compramos encuestas porque con eso trabajamos.
y al menos yo he trabajado con prácticamente, pensaría, con todas las de Ecuador y un gran porcentaje de Latinoamérica. La gran mayoría de estudios que están saliendo a la luz ahora son digitales, digitales o telefónicos. Yo no tengo una buena experiencia. Bueno, en lo que es telefónico, generalmente, si haces 2, 3 preguntas máximo, son extraordinarias para temas coyunturales y puntuales. En el tema digital siempre hay una distancia del 9 a 1, casi siempre la calle y las redes están en un margen del 9 a 1, o sea, lo que está en Twitter no es lo que está en la calle y viceversa. ¿Qué crees que puede pasar en la investigación ahora? Yo le pedí a algunos investigadores que resalten el beneficio inventario, que le digan a la gente la metodología que es digital. Y probablemente cuando esto pase, porque va a pasar en algún momento, ¿crees que podrá cotejarse con el trabajo de territorio, la validez que puedan tener estas herramientas de investigación en el ámbito digital? Esa es mi pregunta. A ver, lo que pasa es que en el corto plazo, pues obviamente hay comunidades que no tienen la posibilidad de acceder a la respuesta digital o hacer la consulta digital. Entonces, inevitablemente ahí se va a perder información. Y eso nos pasó con un comunicado de una de las ministras de Colombia, ¿no? Que dijo que iba a hacer consulta previa y obviamente iba a auscultar comunidades que no tienen computador, no tienen internet, no tienen celular, y entonces ¿qué consulta previa va a hacer con ellos? Pues se va a perder. Pero definitivamente la sociedad va a ir en ese camino, ¿no? Partamos de algo. Los celulares que existen hoy en día, y ahí es donde se va a avanzar muy rápido, hay un grupo de personas que todavía no tienen celulares inteligentes, pero yo podría pensar que de un tiempo para allá, todos vamos a acceder a celulares inteligentes. Y si yo tengo un celular en la mano, tengo la posibilidad ya de encuestar a una persona, de que me conteste. Nos está pasando hoy en día, a pesar de que hay comunidades que no trabajamos o que no se pueden ocultar, pero también hay una parte muy grande de la población rural, y digamos que la urbana está con una penetración grande. Solamente los adultos mayores, muy mayores, no acceden a ese tipo de comunicación, pero mira, en la parte rural ya casi que un porcentaje muy alto, en el caso de Colombia, tienen celular y tienen acceso, por ejemplo, a mensaje de texto. Nosotros activamos reuniones en zona rural a través de mensaje de texto, pero esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo. En el plazo inmediato, pues no se va a hacer, seguramente se van a hacer las encuestas digitales y a través de ellas vamos a tener que hacer lectura hasta que pues, se pueda hacer otra vez el trabajo de campo y vuelvan otra vez las encuestadoras a hacerlo. Pero la llamada, digamos, si no lo puede hacer en un celular digital, pero sí se puede hacer llamada, por ejemplo. Y un porcentaje muy alto de la población tiene celular. O sea que de todas maneras no está perdida la batalla, digamos, en la investigación de mercados, en el tema de investigación de mercados. Y volvemos a traer lo mismo, ¿no? Esto es cuestión de tiempo. Hay una pregunta de Marta Subtaxi que la voy a leer, si me permites, Hervey, y te voy a rogar que bueno, la capacidad de síntesis a lo Twitter. Dice Marta Subtaxi, docente universitaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y de algunas universidades donde hemos compartido incluso aulas. Hoy escuché algo que los alcaldes dicen que puertas adentro, este año, a ver, perdón, es que no alcanzo. Lo que quieren decir los alcaldes es que todo el presupuesto de las obras, todo, sin excepción, lo están encaminando, digamos, en la gente, en la emergencia. ¿Tú crees que en algún momento, al menos voy a tratar de interpretar la pregunta, van a tener que los gobiernos locales asumir un rol, porque está más que claro el conflicto que han tenido en esta crisis con los presidentes? A ver, depende del país y depende del municipio. Por ejemplo, aquí en Colombia pasa algo, y voy a ser concreto, en el caso colombiano. Los presupuestos de obra ya están separados. Ya los bancos tienen separado ese dinero. Ya el municipio los podría utilizar. No lo están utilizando ahora por efecto de la cuarentena, del confinamiento. Pero apenas salgamos de ellos, ese presupuesto tiene destinación específica y no se puede utilizar en otras cosas. No sé si en Ecuador tiene un trato similar, y es que cuando se proyecta una obra y cuando se pide financiación para esa obra, ese dinero no se puede sacar para otro tema. Y obviamente hay una parte importante de los recursos que se recaudan, de los impuestos que se recaudan, que se va a tener que priorizar en el tema de salud, alimentación, y seguramente se van a tener que sacrificar muchísimos ejercicios de desarrollo, porque nadie entendería que nosotros entráramos
a pavimentar una vía o hacer un puente si tenemos dificultades de vida, ¿no? Si lo que está en juego es la vida. Y la vida se pone en juego es por alimentación y por salud. O sea, la alimentación también va a presionar mandatarios. Y obviamente van a ser años de gobierno bastante difíciles. Inclusive diría yo, en términos de consultor, que van a ser años propicios para la oposición. Ok, me queda claro. Liliana, ¿algo que quieras añadir? Quisiera hacer una pregunta a Harvey acerca si consideras que esta pandemia puede convertirse en una amenaza para la democracia en América Latina y el mundo. Obviamente, esto va a hacer eco en los populistas y con toda seguridad que campañas populistas van a venir. Por eso les digo, mire, se van a venir campañas muy fuertes de oposición porque van a pasar la cuenta de cobro. Y la gente, muchos de los que han sufrido en esta pandemia, van a tener una rabiecita. Mire, y van a aprovechar esa rabiecita. Y muchos van a sembrar esa semilla, esa inconformidad, y lo van a manejar. De hecho, hoy en día se está presentando algo, ¿no? Esa pelea entre el gobernante local y el gobernante y el presidente, entre el alcalde, el gobernador y el presidente. El alcalde están en una vía, están pensando algo, y el presidente está pensando en otra cosa. Aquí en Colombia lo acabamos de ver con Claudia López. Igual, Claudia López salió y se pronunció en una dirección y le dijo inclusive al presidente, con su consentimiento no, yo hago esto, yo no levanto la cuarentena. Y eso empieza a crear un conflicto. La política es de conflictos, ¿no? Y de conflicto de intereses. Inevitablemente, donde se den la oportunidad, pues ahí van a entrar y van a castigar imagen y van a castigar gobierno también. Una pregunta. Dice Héctor Daniel Galarza, nuestro anfitrión, digamos, ¿cuál es el poder desde tu perspectiva y fundamentalmente tu experiencia? ¿Cuál es el poder que tienen los medios digitales en Ecuador, Colombia, España y las cadenas de WhatsApp? O sea, ¿qué opinas tú básicamente del fake news? Y puedes extenderte porque ya hemos recibido más tiempo. Bueno, perfecto, súper. Mire, el WhatsApp yo creo que es el que más poder tiene. Quien sabe trabajar WhatsApp de alguna manera tiene una capacidad de penetración en comunidades, en la opinión impresionante. Si ustedes se han dado cuenta en este confinamiento, lo que rueda en las redes, lo que pasa es que no es la publicidad tradicional, ¿no? Y perdón, no es la comunicación tradicional. Son otras formas de comunicar también. Pero yo sí puedo moldear o sí se puede moldear opinión, porque eso es lo que finalmente busca la política. La política es del poder, es de conseguir el poder, y la opinión obviamente da ese poder. Se puede moldear opinión a través de muchas herramientas y a través de muchas estrategias de comunicación, el humor, los tonos de comunicación van a empezar a explorarse por el WhatsApp, porque es que hay una porción muy grande de la población que lo tiene. Y créame que también de aquí en adelante van a empezar a florecer los otros medios. Con toda seguridad, Instagram está ganando un terreno impresionante en el tema de comunicación. Twitter acaba de coger protagonismo en este confinamiento. Los que no seguían Twitter como ciudadanos normales, hoy en día muchos de ellos andan en esa ruta. El Facebook se va a debilitar un poquito y va a tener que reinventarse otra vez también. Pero nada nos dice que no esté entre bambalinas alguna red social que vaya a empezar a florecer, ¿no? Ya las vemos, las conocemos, Tinder, una cantidad de redes que empiezan a trabajar una especialidad. No se ría con Tinder. Es que le entendí, las vemos, las usamos, le entendí. Pero sí. Las usamos, no. Yo estoy pendiente de todas porque esto va a ser con una velocidad impresionante. ¿Se acuerda lo que pasaba con el Dame tu PIN? Con el BlackBerry. Se fue de un momento a otro, 3 pestañazos y se fue. Y en estos los chinos que tienen el WeChat, en estos los chinos van a querer hacer uso de su oportunidad también. O sea que lo que viene es de una grandeza digital impresionante.
Ok, dice Ronald Jaramillo, que es un colega que ha trabajado en varios países de Latinoamérica, conoce mucho política de género también, de política de territorio, de estrategia electoral. Dice, creo que los medios tradicionales tienen la credibilidad que han perdido las plataformas digitales. Aquí yo quiero añadir algo antes de que lo amplíe Hervé. Yo soy bastante, tal vez por mi formación metódico, cual y cuanti en lo que se ha basado prácticamente mi vida profesional, no haciéndolo, sino utilizándolo. En la gran mayoría de estudios de opinión, por lo menos en campaña o cuando volvamos gobierno, y eso creo que va conectado con la pregunta de Ronald, claro, esto pre-pandemia, pues no, ahora se avecinan los pandemials, y los pandemians vamos a ser todos, no va a haber baby boomers, no va a haber millennials. Los sobrevivientes, Osvaldo, los sobrevivientes. Exacto. Yo creo que todos los que pasamos los 40 ya hemos dado instrucciones en la casa de qué pasar si nos vamos. Pero bueno, en la mayoría de estudios de opinión que yo me encuentro, claro, el 90% te dice que recibe noticias políticas por medios digitales, WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. Pero la credibilidad que tienen esas noticias políticas, cuando replanteas la pregunta, ¿usted cree en las noticias que recibe por medios digitales? El 10% solo te dice que sí. O sea, es decir, si bien es cierto, hay una penetración, una profundidad del 90%, al menos te hablo de Ecuador. Caso de Ecuador, las últimas elecciones seccionales, Pichincha, Guayas, Manabí, las más grandes, promedio del 80 al 90, recibía noticias, se enteraban noticias por redes, pero creía solo el 10 al 5%. Entonces, desde mi punto de vista hay un problema de credibilidad. ¿Cuál sería tu lectura? Bueno, y seguimos con esto. ¿Tú crees que esto se podría alterar ahora con el tema de esta? Claro que esto es cuestión de tiempo. Mire, los viejitos y los más viejitos no creen mucho en esto. Pero yo le voy a contar una cosa. Mire, los mismos que están en televisión y que son las grandes cadenas son los mismos que están en las redes hoy en día. Entonces, con una diferencia muy grande, ¿no? El televisor le dan lo que está. En cambio, en las redes uno escoge. Si usted se levanta y ve el portal de noticias de Google, por ejemplo, usted se levanta y mucha gente ya hoy en día lo hace. Lo primero que hace es ver el portal de noticias de Google y en Google están todas las cadenas importantes. Están CNN, Caracol, están todas las que tienen que estar. Entonces, esto es cuestión de tiempo porque hacia allá vamos. Pero le voy a hacer una reflexión pequeñita. Mire, cuando salió la televisión en el mundo, los señores de la radio les decían, pero ustedes, ¿qué los vamos a escuchar si ya viene algo que tiene imagen y tiene sonido? Y resulta que todavía escuchamos radio. O sea que no se preocupen que en nuestro tiempo de vida, todos estos van a subsistir. Lo que pasa es que el que desconozca la penetración digital a futuro, pues está saliendo del negocio. Mire, yo soy publicista, yo soy especialista en marketing y tengo una empresa. Y yo ahora estoy preparando a mi gente para abordar negocios digitales, porque sé que esos van a prosperar rápidamente. Entonces, nos toca actualizarnos, tengamos la edad que tengamos. Nos va a tocar caminar en esa dirección. Claro que sí, claro que sí. Bueno, de hecho, hay un par de anécdotas, ¿no? Cuando la radio estaba por desaparecer, según la gente, mucha gente lo pensaba por la televisión, no sé si ustedes han escuchado la canción de Queen, Radio Gaga. Radio Gaga de Queen es una canción que hizo Mercury por mandato o por pedido de los dueños de las radios. O sea, ellos temían que iban a desaparecer con la televisión y Queen hace cuando escuchan Radio Gaga es una canción que básicamente la hace Mercury reivindicando a la radio y al menos en el ejercicio profesional, salvo mejor criterio, estoy seguro que Liliana, que tiene experiencia en los llanos orientales, Ronald, Marta, un saludo a Patti Nogales que se conectó, ella es de Santo Domingo, tiene mucha experiencia en el manejo público, en la comunicación pública. El tema de la radio tiene un poder muy fuerte en las áreas rurales. Yo te diría que sí, claro, total. De un 35 a 50% en las áreas rurales se conecta en la franja de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Pero bueno, entonces hablaremos de que más allá de reivindicar los medios tradicionales, o sea, se van a mantener. Sí, claro, yo creo que ellos se van a mantener. Lo que pasa es que esta pluralidad de canales va a desgastar también los medios, ¿no? Esos grandes presupuestos, cuando se sentían solitos, cuando cobraban un infierno de plata, yo creo que lo que está pasando y lo que va a pasar
es que en esa pluralidad de oferta, pues les va a tocar volverse más terrenales. Pero mire, ellos mismos están incursionando y ya se dieron cuenta que el negocio de ellos no es televisión, el negocio es comunicación. No importa por dónde vaya la comunicación. Y cuando uno entiende eso, se centra en el negocio y en el canal que viene. Y ellos fácilmente y rápidamente se están cambiando a los canales digitales. De hecho, porque, a ver, está claro, la televisión que vemos hoy en día, toda entra ya por fibras digitales. Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Bueno, sí, inclusive en el ejercicio diario, no sé el caso de muchos, yo llegué a la conclusión de que ya no necesito el cable, por ponerte un ejemplo. Las noticias las puedo ver por Facebook, los dibujos animados los puede ver un niño en YouTube, las señoras, las damas, hombres también ven muchas series en Netflix, o sea, realmente hoy por hoy para mí el cable ya no tiene razón de ser, lo voy a dar de baja. Lilian, ¿algo que quieras añadir? No, quisiera hacer preguntas que nos hacen. Bueno, Harvey, Osvaldo también. ¿Ustedes cómo consideran que debemos replantear los objetivos y las estrategias para reinventarnos en estas, digamos, para que los gobiernos sean más puntuales y más asertivos en su comunicación en cuanto a la salud, la economía y todo, la salud mental también y todo lo que viene en post-pandemia? Harvey. Mira, yo creo que primero reales y que hagan un buen gobierno, porque es que a veces le soportan la credibilidad a una persona de comunicación cuando están haciendo las cosas mal. Por ejemplo, gobiernos que están diciendo mentiras frente a los test, frente a los infectados, frente a los muertos, pues esa mentira se les va a caer y esa mentira va a aflorar y por más estrategia de comunicación que sea, pues no va a funcionar. Yo creo que los políticos van a tener que establecer un equilibrio entre lo que quieren como ambición y mantenerse en la vida pública. Y si ellos también no hacen un acto de contrición, pues se van a ver expuestos inclusive a cambios ideológicos en muchos países. Mire, se está evidenciando todo y la gente no está dispuesta a perdonar, está dispuesta a cobrar y muchos, suena feo, pero muchos quieren, cuando salen de sistemas, de modelos tan dolorosos, quieren cobrar venganza y la van a cobrar. ¿Y cómo la cobran? Pues no votando, porque ya han tenido mucho tiempo para quedarse en las casas pensando, ¿no? Ya muchos están en las casas reflexionando y todo el tiempo lo dicen lo mismo y este tipo es un ladrón, es un mentiroso, pues les va a llegar el momento. Entonces el modelo seguramente va a tener que ser un poco más real. Ok. Algo que dijiste en la reunión de emergencia que nos autoconvocamos me quedó mucho en la cabeza. Cuando dijiste que este tema de la pandemia era un tema para ser manejado por científicos y que, bueno, los políticos estaban haciendo errores. El prueba-error no vale cuando está una vida de por medio, ¿no es cierto? Yo creo que va a haber un cambio muy fuerte en la comunicación política, por eso es tan importante, para mí es una incógnita que va a suceder con la comunicación, con la investigación, perdón. El hecho de las demandas y las prioridades ciudadanas. O sea, me queda claro que dentro del perfil de presidente ideal o mandatario ideal ya va a estar el médico. Cuando preguntes, siempre el médico está rezagado, o sea, no está entre las características principales de digamos, de un presidente, un gobernante político ideal. Y creo que la salud va a subir de escaño. Es decir, si estaba entre las prioridades ciudadanas en puestos 7, 5, 4, yo creo que va a estar en el top 10 peleando con economía. O sea, eso va a ser fundamental. Y esos cambios, de alguna forma, yo conversaba, bueno, ya en otro ámbito, no en el de la comunicación política, yo creo que el estado de bienestar, al menos en el área de salud, ya no va a estar en discusión. Vamos a debatir la forma, ¿no? Creo que va a ser un gran golpe un poco para el neoliberalismo recortador. Por ejemplo, el caso de Ecuador, el presupuesto de salud era de 400 millones en el 17 y ahorita es de 180. Entonces, son situaciones que, claro, yo no creo que fueron dolosas, pero sí culposas en muchos gobiernos. En todo caso, creo yo que la salud mental es otra arista. Yo ponía el ejemplo de mi padre. Cuando yo quería estudiar medicina, en algún momento me dio a estudiar medicina, él me decía, en los 80, tú debes de ser endocrinólogo o psiquiatra. ¿Y yo por qué? Él me dice endocrinólogo
porque todo el mundo va a tener diabetes, y psiquiatra porque va a haber muchas adicciones en tu siglo, y tuvo razón. Bueno, no estudié medicina. En todo caso, creo que son agendas que hay que aplicar porque de alguna forma están presentes, ¿no? Liliana, ¿alguna otra pregunta? Pero Osvaldo, para Dime. complementarte ahí, ¿Cómo no? para complementarte ahí, claro, lo que pasa es que en la vanidad política, en la vanidad de nuestros políticos, ellos quieren ser siempre totalmente protagonistas. Y por eso les pasa lo que les pasa. Mira, aquí le tengo un ejemplo. Eh, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, dice que el coronavirus solo le daba a los ricos. El ministro de Salud de Chile, ese sí fue tremendo, pues, lo que dijo Jaime Maná. Dijo, ¿qué pasa si el virus muta a buena persona? Imagínese pues estos señores diciendo cosas que no tienen que ver. Carla Rubilar, también en Chile, una vacuna del amor, refiriéndose pues a que pasemos. Entonces los políticos en su vanidad van a tener que aprender, porque el nivel gerencial que hace un gerente en una empresa, él pone a hablar al que sabe, él va a hablar algo de ingeniería de producción, él llama al ingeniero de producción, él va a hablar algo del área financiera, pues llama a la persona que sepa de finanzas. Nuestros políticos no, ellos se las saben todas y les gusta hablar de todo. Eso como complemento a lo que tú mencionas también. Arte, con relación a esa pregunta, esa confirmación, esa afirmación que acabas de hacer, quisiera hacer una contrapregunta. O sea, ¿que tú crees que una crisis mal gestionada en los gobiernos actuales puede jugar un papel fundamental en la reputación y la credibilidad de los mandatarios? Claro que sí. Lo que pasa es que la tarea de los que estamos con los gobernantes, ¿cuál va a ser? Hay algo que se sabe. Mire, el pueblo tiene una memoria muy corta y ellos saben eso. Ustedes vieron a López Obrador arrancando, ¿no? Como se expresaba del coronavirus, del COVID-19, pero ustedes lo ven ahora diciendo otra cosa, no, hagan caso, pórtense bien, estén en cuarentena, y a la gente se les va olvidando, porque existe algo en comunicación que se llama la caja china, y es montar una noticia o una comunicación encima de otra, y pues, o algunos la llaman cortina de humo, tiene varios nombres. A nivel internacional es la caja china, y esas cajitas que una va encima, metida una encima de otra, y ellos saben, y los que trabajan en comunicación saben eso, que el pueblo en ejercicios muy largos, por ejemplo, en este problema de la pandemia, que no es corto, es largo, ellos van a ir mutando también, los políticos y la comunicación va a ir mutando y va a ir suavizando, y muchos no se van a acordar de que lo que el tipo hizo al principio, van a intentar arreglar. En el caso, por ejemplo, de Donald Trump, que es un ejecutivo, es un duro de las finanzas, pues el tipo apenas le den un papayazo, él va a querer voltear el modelo hacia el tema económico, porque saben que él es un rey en ese tema. Okay. ¿Tienes algo que complementar en ese tema, Osvaldo? Sí, yo creo que el gran problema que, por lo que escuché en la reunión de emergencia, por lo que he visto en las redes y por lo que he escuchado a algunos colegas, bueno, básicamente el tema del manejo de las crisis comunicacionales, que hay países y países, la construcción ni siquiera de las vocerías, sino la construcción del mensaje, más que la misma crisis como tal. Pongo el ejemplo de Ecuador. Para mí, y la verdad, les comentaba en otro momento, yo estoy absteniéndome de conceder cualquier tipo de entrevistas. Me han llamado prácticamente todas las cadenas del mundo, las que siempre atiendo, y ninguna la he atendido, porque he considerado que es prudente todavía no dar una opinión, porque al final del camino podrá ser muy ineficiente el gobierno, pero si están muriendo 80, por lo menos salvan a 5. Y yo creo que los dos grandes problemas que ellos han cometido, más que en la vocería, que es una barbaridad, es en la construcción del mensaje, al centrar en dos aspectos. El uno, en primera persona el mensaje, y creo que eso es letal, cuando tú proyectas el sacrificio que haces por ellos y cuando no sufres por ellos, que no es lo mismo. Estoy sufriendo por ustedes, que es lo que han proyectado, en lugar de estamos sufriendo juntos. Y el segundo, que creo que es letal, es el hecho de echarle la culpa a la gente. Eso para mí, eso ya en otro momento, en otro foro, para mí amerita hasta una tesis. El culpar a la gente es como más o menos a la persona que tiene cáncer. Lo primero que te dicen los psicólogos es no lo culpen, ¿sí? Porque en Guayaquil, al menos en Guayaquil, que es la ciudad más grande, la cosa se puso muy, muy fea. O sea, por poner un ejemplo, los dolores a muerto llegaban a mi casa. Y no hablamos de un estrato, hablando en términos de Colombia, estrato 1, 2. Yo probablemente vivo un estrato 5 o 6, no lo sé.
pero fue un tema bastante fuerte. Entonces, me parece que el tema ha sido viral, digamos, casi en América Latina, en la construcción del mensaje, en los manejos de la crisis, pero hoy en día creo que todavía falta el tiempo prudente como para poder hacer ya una evaluación, porque al final del camino, otro de los grandes problemas que están cometiendo todos los gobiernos es la ausencia de transparencia, es decir, no tiene sinceridad en las cifras. Acá en Ecuador ya cotejando con el registro civil, el número de muertos, ¿cómo es eso? Han muerto 200 de coronavirus y resulta que se han muerto 16.000 personas en Guayaquil cuando siempre solo mueren 3.000. O sea, ese tipo de información es letal. ¿Por qué? Porque cuando llega la ayuda, es decir, cuando haya el inventario de cómo los organismos de crédito se van a aportar con los países y cómo te ayudo, si de un país que dice, no, yo tuve solo 400, 500 muertos, no, hermano, tú estás bien, sigue pagando. Entonces es un tema bastante fuerte que va conectado, o por supuesto, que con la comunicación. Si no hay transparencia, calculen ustedes lo que podría suceder. Liliana. Sí, claro que sí. Una última pregunta, quisiera, ya es una pregunta personal, ¿cómo ustedes creen que este tema va a influir en las elecciones de Estados Unidos? Hervé. Bueno, esto falta tiempo todavía. Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre. Ya se definió quiénes van a ir a competir, ¿no? Por un lado va Donald Trump, por el otro lado va Biden. Con toda seguridad, pues ya vimos ayer y hoy a Obama, a Barack Obama, que es un hombre que tiene mucho prestigio. Y digamos que Donald Trump está cazando unas peleas muy, muy grandes. Las está cazando con la OMS, la cazó con el que maneja el tema epidémico en Estados Unidos, la casó con Bill Gates también y lo desconoció. Pero mire, en política nadie está muerto. Y le doy un ejemplo. Hoy en día pueden haber juzgado al presidente Correa y él mañana se vuelve una víctima y resulta y le da la vuelta, porque es que los pueblos también a veces son desinformados, ¿no? Por las grandes cadenas. Y este señor de Donald Trump, él es un comunicador y un ejecutivo tremendo y sobre todo tiene una ventaja sobre el resto. Mire, y es que él sabe de economía, sabe sacar empresas adelante, o por lo menos eso lo ha vendido, ¿no? Porque él se ha quebrado varias veces también, pero él ha vendido eso, que hay prosperidad con él. Y el americano es muy susceptible a ese concepto. Entonces hay que esperar qué va a pasar en estos 3 meses, qué va a pasar en septiembre, en octubre, cómo Estados Unidos sale de la pandemia y si sale a tiempo, él puede enganchar otra vez un modelo y puede llevarlo a un modelo de recuperación económica. Y seguramente yo ahí sí lo quiero ver peleando a Biden en ese campo, ¿no? Que tiene bastantes falencias. Pero si el tema del coronavirus se le alarga allá y las muertes se le siguen desbordando y se le siguen saliendo de las manos, pues va a tener muchísimos problemas porque ya tiene mandatarios locales que también lo están atacando. No va a ser fácil. Esta bolita mágica todavía no se tiene, pero lo que sí va a estar es que la pelea va a estar de alquilar balcón, va a estar a fondo. Bueno, yo creo que básicamente también juega la geopolítica. Estados Unidos tiene una oportunidad de oro para retomar un poco, digamos, el control, ni siquiera el control militar, sino el control económico de la región. Hay que tomar en cuenta que la influencia de Estados Unidos ha estado muy golpeada, no solo por Rusia, ¿no? Sino por China. Y esta circunstancia, entiendo que los chinos están bastante reacios a asumir su responsabilidad culposa, podría generar que Estados Unidos retome el control económico de la región. Yo creo que es una gran oportunidad para despojar a China de ese espacio que ha conseguido. Porque lo de China es muy interesante. O sea, esto es más o menos como alguien me decía ayer, sí, pero nos han regalado mascarillas, gasas, qué sé yo. Pero generalmente es como cuando alguien te choca y se porta decente, te lleva al hospital, te trae los remedios, pero va a llegar a un punto en que tiene que conversar, bueno, ¿cómo hablamos? ¿No? Me choqué, tengo lucro cesante. Y me parece que China en ese sentido no está asumiendo esa responsabilidad culposa que creo que tiene. Y es una gran oportunidad para Estados Unidos de retomar el control de la región haciendo una misión tipo Plan Marshall con Latinoamérica. Y Trump es un negociador en ese sentido, ¿no? Pero definitivamente todavía falta muchísimo en un país donde como Estados Unidos hay otro tipo de agendas totalmente distintas en América Latina, ¿no? En América Pero Latina, Osvaldo, en ese tema, en esa orientación, solamente hay un problemita para Donald Trump, mira, y es porque
los grandes economistas lo que vaticinan es que la primera economía en más o menos 10 años va a ser China, la segunda India y la tercera Estados Unidos. Y ellos se apoyan en este argumento que de pronto puede ser valedero. Mira, el poder de consumo es el que de alguna manera rige las economías. Y hacia allá se mueven las multinacionales y los bancos que son sin corazón, ¿no? Y resulta que Asia, la población de Asia es una población bastante mayor a Europa y a Latinoamérica y a África. Esos benditos están casi la mitad de la población del mundo y un poquito más concentrada en esos países. Entonces, si ellos logran hacer lo que el milagro chino venía haciendo, que era crecer en economías a niveles del 6-8%, y logran subir el consumo en estos países, que ya se está viendo, Corea, el consumo de Japón, de Taiwán, de todos estos grandes tigres, pues la cosa se les va a poner a los americanos difícil. Y sobre todo porque los chinos aprendieron y los coreanos aprendieron y los japoneses aprendieron. Ya los americanos son dueños de marcas, pero tecnológicamente los chinos tienen ya forma de poder producir. Les faltan las marcas y eso. Okay. Y eso que ellos ya están trabajando. Mire, tecnológicamente WeChat es hoy en día la red más grande del mundo. Entonces no va a ser tan fácil. Esa pelea también va a estar de coger balcón. Ok, clarísimo. Ok, para concluir y ya para el foro, Liliana, si tenemos alguna pregunta del foro, ya para concluir, se la pueden poner en el chat. Por un tema de la configuración y de seguridad tuvo que hacérselo así. Nos dice Marta Suntaxi sobre Ecuador. Usted dice la vanidad política, sabremos cómo van a quedar las próximas elecciones, pero en este caso los políticos usaron los videos para contraatacar todo en una cámara. Vale una pregunta. ¿Cree usted que en Ecuador los partidos políticos pensarán presentarse al estado en que se encuentra nuestro país? En eso se ve el caso de Rafael Correa, el propio gobierno de esa popularidad enganchado al nombre. A ver, te lo respondo muy rápido, tratando de entender tu pregunta. El tema de Correa, si bien es cierto, es un tema judicial, inevitablemente es un tema político. Y el gran error del gobierno, desde mi punto de vista, fue que hizo del juicio de Correa una política de Estado. Y no se lo dejó puntualmente a la justicia. Tal es así que el único juicio que ha sido atendido y la única sentencia que se ha emitido durante la pandemia es esa. Yo no sé si en lo electoral eso le afecte al correísmo, porque creo que el correísmo no está en discusión si va a estar en la segunda vuelta. La discusión es si ganan o no. Y un abanderado del morenismo, no sé, salvo Sonnenholzer, que es lo mejorcito que tienen, pero Sonnenholzer es más o menos como esa funcionaria de un banco de buen aspecto, hombre o mujer, que te da su teléfono, te responde la llamada, te escribe correos, te da un número de expediente, pero no puede evitar que el banco quiebre. O sea, es decir, no es mucho lo que pueden hacer. Así que eso con respecto a tu pregunta, creo que Correa está vigente y el gobierno, como tú lo dices, se ha dedicado a hacerlo estar vivo, ¿no? Ya la parte si es delincuente o no es delincuente, eso le corresponde a la justicia, pero creo que la ejecución de esa sentencia va a depender mucho del resultado electoral. Si el correísmo gana con amplio margen, yo creo que el presidente que gane lo va a indultar. Si gana apretadamente, creo que va a haber una asamblea constituyente para legitimar ese indulto. Entonces, la única vía que esa sentencia se ejecute es que pierda el correísmo. ¿Okay? Si hay alguna otra pregunta de alguna persona del foro, la puede hacer por el chat, salvo que Liliana tenga otro concepto ya para concluir. No, ya creemos, para concluir, ¿tú deseas aportar algo, Harvey? Esto va a cambiar y van a cambiar muchas cosas. El ser humano va a seguir siendo el mismo, con sus dos ojitos, su nariz, los sentidos van a seguir comportándose similar, pero va a cambiar nuestra psiquis. Y el éxito yo creo que va a ser en el tema de la consultoría, prepararnos para visualizar lo que viene, para poder estar presente, ¿no? Para poder orientar negocios, poder orientar políticos y poder ser oportunos también. Ok. Así entonces, señores, damos por terminada nuestra primera edición del Gran Debate. Pedimos disculpas por algunas objeciones que se presentaron en nuestro en vivo hace un rato. Sin embargo, es gajes del oficio. Gracias, agradecemos enormemente a todos los que nos acompañan en este momento y en nuestra segunda edición les estaremos informando. Muchísimas gracias, Hervé, por haber iniciado esta ronda.
a Liliana y a todos ustedes por haberse conectado. Un gran abrazo y esto estará en breve compartido para todas las personas. Muchas gracias.